Buenas tardes. Nuestra exposición se va a hablar sobre la inclusión laboral. Le va a hablar mi compañero Michael Ramos Bocio y mi persona Brian Zabaleta. Según la Ley Estatutaria de 1618 del 2013, la inclusión es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y afectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente junto a los demás ciudadanos sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de una persona con discapacidad. Una persona con discapacidad, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Salud, es aquella que presenta una alteración en sus funciones y estructuras corporales que le generan una limitación en la actividad y una restricción en la participación, donde intervienen factores ambientales que facilitan u obstaculizan su desempeño. Tenemos los tipos de discapacidad que son discapacidad física, auditiva, visual, intelectual y psicosocial. En la discapacidad física implican una disminución de la movilidad total o parcial de uno o más miembros del cuerpo. Tenemos la discapacidad sensorial, que implica la discapacidad auditiva y visual. Que la discapacidad auditiva se manifiesta por una disminución total o parcial de la visión. Y la auditiva se manifiesta por la pérdida o disminución de la capacidad de oír. La discapacidad mental o psicosocial afecta moderadamente o severa del funcionamiento personal, laboral, social y familiar. Produce limitaciones funcionales en la actividad importantes de la vida. La discapacidad intelectual o el desarrollo se caracteriza por las limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptiva, manifestada en las habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Los modelos de discapacidad en la historia. El modelo residencial o asistencialista ubica el origen de la discapacidad en un motivo de tipo religioso, por lo tanto, la discapacidad se entiende como un castigo divino. Se considera que las personas con discapacidad constituyen una carga y no aportan nada a su comunidad, por lo que lo más conveniente es prescindir de ellas. Tienen una visión caritativa bajo la cual cualquiera demuestre consideración hacia una persona de discapacidad está realizando un acto de buena voluntad. El modelo médico o rehabilitador. La discapacidad se asocia a una enfermedad que en la medida de lo posible debe curarse. Así, las causas de la discapacidad son científicas y que no están en la persona. El modelo social parte de una concepción de la discapacidad como construcción social que resulta de la interacción entre la diversidad funcional y de una persona, las barreras que se encuentran en el entorno para el pleno ejercicio de sus derechos. La barrera. De acuerdo con la Ley Estatutaria de 1618 de 2013, una barrera de cualquier tipo de obstáculo que implique el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Las barreras pueden ser actitudinales, comunicativas y físicas. En las actitudinales, aquellas conductas, palabras o frases, sentimientos, percepciones y estigmas que impiden o obstaculizan el acceso o igualdad de condiciones de las personas o situaciones de discapacidad en los espacios, objetos, servicios y en general las posibilidades de ofrecer a la sociedad. Las comunicativas, aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, a la consulta o al conocimiento y en general desarrollo en las condiciones de igualdad de procesos de comunicación de las personas con discapacidad. Las físicas son aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden, dificultan el acceso y el uso del espacio, objetos y servicios por más carácter público o privado. ¿Qué es la no inclusión? En las empresas inclusivas son conscientes del beneficio que representa la persona con discapacidad en su contratación y también conocen los beneficios de esta inclusión. Una empresa que incluye a una persona con discapacidad contempla en su estrategia corporativa la diversidad
pues esta población y su familia pueden ser de ambas, trabajadores, clientes, consumidores o en sí con proveedores. Así que no es la inclusión. Contratar a una persona con discapacidad con menos sueldo en que recibe otra persona. Considerar que está haciendo un favor al contratar a una persona con discapacidad. Pensar que la discapacidad es una enfermedad. Apadrinar a un empleado por su discapacidad y no hacerle cumplir el reglamento de trabajo. Los pasos para la inclusión laboral. La inclusión laboral de personas con discapacidad sugiere un proceso que incide en todas las áreas de la empresa y dicen que la hace efectiva al área de recursos humanos. Por esta razón, la decisión de hacer una inclusión laboral debe ser tomada por la cabeza de la organización. En la decisión gerencial, se dice que por dar una garantía que la inclusión se va a permanecer en la organización. Plantear una política y estrategia de la empresa a desarrollar y no una iniciativa aislada. Incidir sobre todas las áreas de la organización. Evaluar el impacto y los resultados de esta estrategia para continuar su desarrollo. Promover en la empresa los ajustes razonables o ajustes requeridos para llevar a cabo una inclusión exitosa. Por último, hacer el explícito en el respeto de la diversidad humana y adherirse a la política de no discriminación y respeto a los derechos humanos. El proceso de selección y contratación. Con esto en mente es necesario proponer que un cambio de paradigma así. Cuando piensen en la selección, piensen en el perfil que se requiere. No mire la discapacidad, mire la habilidad. La discapacidad puede ser una cuestión de movilidad reducida, visión, disminución u otro. Indica a su búsqueda que está abierto a recibir las hojas de vida de personas con discapacidad. Y por último, cuando llame a la entrevista, pregúntale a la persona con discapacidad si necesita algún apoyo o ajuste. La sensibilización. Este es un proceso que permite a todos los empleados de la empresa conocer sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad en un lugar de trabajo y sobre las políticas de la empresa en esta materia. El acompañamiento. Es el proceso mediante el cual se desarrollan acciones específicas de responsabilidades tanto a la empresa como a empleados con discapacidad contratados para asegurar una inclusión exitosa. Y por último, la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño debe ser ajustarse de acuerdo al perfil del cargo, no conformarse con las habilidades de la persona. Esto quiere decir que una persona con discapacidad que fue seleccionada en cuenta con la capacidad de desempeñar el cargo por sus habilidades y los ajustes realizados fueron adecuados. Pérdida de la capacidad laboral. Se entiende como por pérdida de la capacidad laboral la adquisición de una discapacidad permanente o parcial por cualquier origen que se presente una disminución en habilidades, destrezas, actitudes o potenciales de orden físico, mental y social que no permitan el desempeño habitual. Registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Es una herramienta que permite identificar y recoger información psicodemográfica de personas con discapacidad residentes en Colombia. Las principales características del registro es que su inscripción es voluntaria, es gratuito, diligenciamiento de formulario dura alrededor de 40 minutos en la unidad general de datos. Una consulta en las direcciones y horarios de unidades generadoras de datos más cercanas a su residencia con la Secretaría de Salud de su municipio. Acercarse a la unidad generadora de datos para diligenciar el formulario. Y por último, portar el documento de identidad por el momento del registro y tener claro el tipo de discapacidad dictaminado por el médico. Normativa en Colombia. El artículo 13. Dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de la autoridad y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Dicen en el artículo 47, el Estado adelantará una política de prevención, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, quienes se presentarán a la atención especializada que requieran. El artículo 54 es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer una información, habilitación profesional y técnicas que lo requieran. El artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de las personas de reconocida idónea ética y pedagógica. Los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos, el Estado de ninguna persona podrá ser obligada a recibir una educación religiosa. Los integrantes de grupos étnicos tendrán derecho a una formación que se respete y desarrolle su identidad cultural. Continuando con lo que decía mi compañero Brian, en Colombia, además de esos artículos que apoyan las personas con discapacidad, existen unas leyes que garantizan que la inclusión laboral en Colombia se realice. Entre esas leyes está la ley 361, por la cual se establecen unos mecanismos de integración de las personas con discapacidad, y además de eso se dictan otras disposiciones. Está la ley 762, por medio de la cual se aprueba en la Convención Interamericana para eliminar todas las barreras de discriminación en contra de aquellas personas que tienen alguna discapacidad. La ley 1145 del 2007, esta ley tiene como objeto impulsar la formulación de política pública en discapacidad en forma coordinada entre las entidades que son públicas, de orden nacional, regional y local, por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad. La ley 1346 del 2009 establece unos mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad. La ley 1306 del 2009, por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y establece el régimen de representación legal de incapaces emancipados. La ley 1429, que es la conocida como la ley del primer empleo, en el parágrafo 5 declara que los programas de formación van a tener prioridad para los jóvenes con discapacidad. Además de eso, en el artículo 10 contempla que las personas que tengan en cuenta las personas con discapacidad van a tener unos descuentos en el impuesto sobre la renta y complementarios de aportes para fiscales. El artículo 16-18 del 2013 tiene como objeto asegurar y garantizar el ejercicio fundamental de los derechos de las personas con discapacidad, de medidas de inclusión, acción afirmativa, ajustes razonables y eliminando cualquier barrera de discriminación para esas personas. A continuación, se da a conocer cuáles son los beneficios porque contratar a las personas con discapacidad. Digamos que hay preferencias en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean privados o sean públicos. Va a haber prelación, van a tener más importancia para otorgar créditos de subvenciones del Estado. Van a haber beneficios arancelarios de importación de máquinas, equipos destinados para el trabajo de aquellas personas que tienen discapacidad. Además de eso, habrá una deducción de 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año gravable. También va a existir una disminución del 50%, porque como las empresas deben contratar un cierto número de aprendices dependiendo del número de personas que están empleadas en la empresa, entonces tendrán una cuota obligatoria para contratar, entonces esa se disminuiría en 50%. Además de eso, habrá un descuento en el impuesto sobre la renta
y complementarios y los aportes para fiscales y otras contribuciones. El proceso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Todas las personas que tienen habilidades y competencias laborales, las cuales son desarrolladas de acuerdo a las oportunidades que se les brindan para demostrar en espacios reales de inclusión. Es por ello que las personas, además deben cumplir, lógicamente, unos mínimos ingresos para poder entrar a un empleo, para que eso garantice el éxito de ese proceso de inclusión y se desmitifique aquellos imaginarios que tienen sobre las personas con discapacidad. Cuando una persona con discapacidad busca un empleo, lo más importante es concentrarse en aquello que es positivo. El proceso de inclusión laboral comprendido por una fase. La primera fase pues, es la preparación. Ahí se debe verificar que la persona con discapacidad tiene en realidad deseo de trabajar y de ocupar el cargo en el que está interesado. Hay que buscar que en la persona se sienta cómoda en ese cargo que va a desempeñar y esas funciones asignadas. De no cumplirse eso anterior, o sea, que la persona tenga interés y en el cargo que va a ocupar, entonces es posible que pueda existir una deserción laboral. El proceso de selección y contratación, aquí se realiza la entrevista a la persona con discapacidad. Se debe tener en cuenta algunos aspectos muy importantes, por ejemplo, la presentación personal debe ir de acuerdo a la ocasión. Además de eso, hacer la persona debe ser puntual, solicitar los ajustes requeridos, tener una buena actitud, contestar con sinceridad, disponer de tiempo suficiente porque la persona pueda presentar las pruebas. Además de eso, si la persona tiene alguna duda, puede hacerla saber. También, si es necesario que la persona requiera de un acompañante, hay que informar todo lo necesario para que sea un éxito. La siguiente fase es el seguimiento y evaluación. Aquí se debe garantizar que la persona que va a participar el proceso sea un éxito. En este punto de seguimiento y evaluación hay un entrenamiento y acompañamiento del puesto de trabajo. En la duración de ese acompañamiento en ese puesto de trabajo va a depender de acuerdo al tipo de discapacidad y la necesidad que tenga la empresa, pues lógicamente todas las personas no van a tener las mismas barreras las mismas barreras o las mismas discapacidades, digámoslo así, para realizar una determinada actividad en un puesto de trabajo. Además de eso, se hace una autoevaluación del proceso, que es muy importante escuchar a esa persona con discapacidad para saber cómo él está percibiendo la participación en su proceso y además evalúe todos aquellos ajustes que la empresa o que el empleador ha realizado de acuerdo al perfil que se le ha asignado. Además de eso, debe atender cualquier sugerencia que permita mejorar el proceso. La evaluación de funciones y tiempos de aprendizaje. Aquí se revisan las funciones por las que la persona fue contratada, se revisa si la persona en realidad desarrolla las actividades en el tiempo que se le han establecido. Luego, esos resultados que se obtuvieron, pues se van a realizar unos ajustes, todos los que sean necesarios, y hacer un plan de mejoramiento de las funciones y las actividades de la persona, las cuales no haya asimilado totalmente. Con esos resultados y esos ajustes, pues para la próxima evaluación se podrá obtener una mejora en esa evaluación. Por último, la consolidación, que consiste en la participación real y plena de la inclusión. En esta etapa se busca que la persona siga con un crecimiento profesional dentro de la empresa. Con esta siguiente diapositiva vemos aquí que hay unos casos de éxito en Colombia de empresas que tienen en cuenta a aquellas personas con discapacidad, de procesos de inclusión. En este caso, una de las empresas es Juan Valdés. Ellos dicen que para ellos todos son iguales. La empresa cuenta además de eso con una fundación que se llama Amigos del Alma. Ellos rompen con el paradigma de que ellos no pueden. Dicen que también tienen miedo, como nosotros. O sea, eso es una experiencia que en el video que aparece ahí, ellos dicen que también tienen sueños, sueñan así como nosotros, que se sienten personas igualitas que nosotros. Ahí aparece el link, pues gusten y lo vean completo. Otra de las empresas que tienen un caso exitoso es la empresa conocida como tortas del gordo, tortas y bizcochos del gordo. Esa es una empresa dedicada a la pastelería. En este caso, esta empresa
está en el barrio Los Colores de la Comuna 11 de Medellín. Es una empresa que tiene 25 años de estar allá en Medellín y cuenta con más de 65 franquicias en Colombia y 300 empleados. 21 de ellos tienen algún tipo de discapacidad. La persona que aparece ahí en la imagen, él se llama Demilson. Él hizo sus prácticas del SENA y lo dejaron vinculado. Él cuenta en su historia y en el video que se sorprendió mucho porque no esperaba que de pronto lo fueran a dejar vinculado, pero cuenta que él cumplió con todas sus labores y pues su jefe le gustó tanto el trabajo que decidieron contratarlo. Él tiene 24 años, es el sostén de su familia. O sea, la empresa está convencida de que las personas con discapacidad le aportan y son valiosas, trabajadoras, tienen un buen rendimiento laboral, que como personas y seres humanos tienen todo el derecho de estar vinculados en una empresa con todas las garantías. Los invito a que también se vean este video, que es muy, muy bonito. Y la otra empresa que también tiene un caso exitoso de inclusión es la empresa Colcafé. Es una empresa que tiene más de 7 años y tiene más de 27 personas con discapacidad directos con la compañía. Las personas que están en la empresa con discapacidad, hay de personas que tienen discapacidad auditiva, hay visual, física y cognitiva. El grupo más numeroso que existe en la compañía Colcafé son las personas con discapacidad auditiva. Ellos dicen que les preocupa el gran número de personas excluidas del mundo del trabajo. Como bien dice el famoso eslogan de responsabilidad social, no puede existir empresas exitosas con comunidades excluidas y derrotadas. To conclude, we consider that ever to talk in the Andros tag to the body out they are more and more instead to direct those with some condition of disability. We consider the important that more and more Colombians should community observe to the question of labor in inclusion, since in the of fundamental importance to the clear that both the studying of work, learning, and participation in the social life are dimensions that must be permanently and daily articulated in the life of people with a disability, and that based on their life project and their insertion need inclusion in the world of work in permanent. Muchas gracias por la atención y terminamos la exposición.